Hola, gracias por ver el video. Hoy vamos a ver la función cuadrática. Es toda función de la forma f(x) igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? La forma de reconocer la función cuadrática desde la fórmula es viendo que el término cuadrático tiene que estar sí o sí. Es decir, el valor de a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Puede ser cualquier número, pero distinto de 0. ¿Por qué? Porque si es 0, anula el término cuadrático y ya deja de ser una función cuadrática. El valor de b y c sí pueden ser 0, eso puede pasar, también puede ser cualquier valor y pueden tomar también el valor de 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto valen los coeficientes en las siguientes funciones. Fíjense que cada una tiene una letra distinta, esto se puede hacer, es solamente cambiarle el nombre a la función, pero sigue siendo quizás una cuadrática, ¿no? Bien, entonces, en el primer caso tengo tres términos, es muy parecida a la original. El valor de a es el número que acompaña a la x cuadrada, ¿sí? Siempre se está multiplicando, en este caso vale 2. El valor de b es el número que acompaña a la x, ¿sí? Al término lineal, en este caso es menos 3, ¿sí? va con el signo. Y c es el que no tiene x, ¿sí? O en realidad tiene la x a la 0, ¿sí? Por lo tanto vale 1, pero a simple vista no tiene la x. En este caso es 8. ¿Sí? El primer paso para empezar a resolver una función cuadrática es determinar siempre los coeficientes. Por más que no me lo pida, lo tengo que hacer igual, ¿sí? Porque a partir de ahora vamos a ver los elementos y necesito estos valores, ¿sí? Entonces el primer paso siempre es determinar los coeficientes principales de la función cuadrática a, b y c. En el segundo caso, en g en x, tenemos el término cuadrático, recuerden que siempre tiene que estar, y adelante no hay ningún número, ¿sí? A partir de ahora, cuando no hay ningún número adelante, en realidad hay un 1, ¿sí? El 1, multiplicando la x al cuadrado, no la modifica, por lo tanto no hace falta ponerlo al 1, pero a partir de ahora sabemos que vale 1, ¿sí? El término lineal, el que tiene la x sola, no está en este caso, entonces b tiene que ser 0, ¿sí? Anula al término lineal, entonces vale 0, y c está y vale 5, ¿sí? Pasamos a la h en x. En este caso el término cuadrático está, el número que tiene adelante tiene solamente un signo, pero recuerden que cuando un número no está vale 1, entonces en este caso como tiene signo vale menos 1. El término lineal está, por lo tanto b vale 6 y el que no está es c, entonces c cuando no está vale 0, ¿sí? En este caso tenemos la función y en x, pero está desordenada, ¿sí? De acuerdo a la general. Sin embargo lo podemos determinar igual, ¿sí? El término cuadrático está en el último lugar, pero lo podemos determinar igual con a igual a 1/2, ¿sí? Por más que esté desordenado lo podemos hacer. Lo podemos ordenar también y después determinar los coeficientes, eso también se puede hacer. El término lineal está bien ubicado en el medio, digamos, y vale menos 3 en este caso. Y c está primero, está desordenado, digamos. Si lo ordenamos de forma decreciente, de mayor a menor, estaría desordenado, pero sin embargo puedo decir que c vale 5, ¿sí? Bien, pasamos a los elementos de la función cuadrática. La función cuadrática tiene un gráfico que es una curva que se llama parábola, ¿sí? En este caso podemos ver que lo rojo es la parábola. Sí, podemos decir también que se compone de dos ramas. A partir del vértice tengo una rama hacia la izquierda y otra hacia la derecha, ¿sí? Los elementos de la parábola son los siguientes: las raíces, ¿sí? Que son los números del eje X, es donde el gráfico atraviesa o rebota en ese valor, ¿sí? Para calcularla utilizaremos la siguiente fórmula, siempre y cuando la ecuación sea completa, ¿sí? Porque si es incompleta, faltando b o faltando c, podemos aplicar otros métodos, ¿sí? Eso lo vemos y lo repasamos en ecuaciones cuadráticas, ¿sí?
al calcular las raíces estamos haciendo uso de las ecuaciones cuadráticas, entonces podemos utilizar varios métodos como vimos en otros videos. Bien, las raíces pueden tener una sola raíz, puede tener dos raíces o no puede tener ninguna raíz. Estas son las posibilidades. En este caso esta parábola y los números donde cruza el eje X son las raíces y son el 1 y el 4. ¿Sí? En este caso este gráfico tiene dos raíces. ¿Sí? Eso quiere decir que al calcular esto me da dos valores, el 1 y el 4. ¿Sí? Podemos determinar si nos da una raíz, 2 o ninguna con el discriminante, es decir, lo que está dentro de la raíz, ¿sí? El radicando. Si esto nos da positivo, va a tener dos raíces. Si lo que está dentro nos da igual a 0, va a tener una sola raíz. Y si nos da negativo, como una raíz de un número negativo no se puede calcular, no va a tener raíces. ¿Sí? Al calcular lo que está dentro de la raíz, puedo darme cuenta cuántas raíces va a tener. Bien, el otro elemento es el vértice. ¿Sí? El vértice es un punto, es decir, tiene una coordenada X y una coordenada Y. Para calcular la coordenada X utilizaremos esta fórmula, menos b sobre 2 por a, siempre. ¿Sí? Y para calcular la coordenada Y del vértice, tenemos que hacer es reemplazar el valor que nos da la X del vértice en la función. ¿Sí? Hacer cálculos. Hacer la especialización en XB. ¿Sí? Y eso nos va a dar otro valor. El vértice, como pueden ver en esta parábola, está ubicado siempre en la punta, digamos. En este caso es un mínimo ese punto, ¿sí? De la parábola, siempre y cuando esto esté hacia arriba, las ramas estén hacia arriba. ¿Sí? Si las ramas están hacia arriba, el vértice es un mínimo. Si las ramas están hacia abajo, al revés, digamos, el vértice es un máximo. ¿Sí? Pero siempre es un punto, siempre tiene que tener una coordenada X y una coordenada Y. En cuanto a la ordenada del origen, es donde el gráfico atraviesa el eje Y, ¿sí? Siempre va a ser único y siempre va a tener ordenada al origen. ¿Sí? Como atraviesa el eje Y, en el eje X vale 0. ¿Sí? Tiene un valor en el eje Y, pero siempre va a valer 0 en el eje X. También es un punto, ¿sí? Y siempre la coordenada X va a ser 0. Y la coordenada Y la podemos calcular a través de la fórmula. Si la fórmula era ax cuadrado más bx más c, ese valor de c es la ordenada al origen. ¿Sí? Si tenemos la fórmula. Luego tenemos el eje de simetría. La simetría es una particularidad que tiene la parábola. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Es simétrico respecto de un eje. ¿Sí? Ese eje es el mismo valor que la x del vértice, como podemos ver acá. ¿Sí? Este es el eje de simetría. ¿Qué quiere decir simétrico? Que para un lado y para el otro tengo exactamente lo mismo. Es como si fuera un espejo este eje. ¿Sí? La distancia, si queremos verlo, la distancia desde este punto hacia la raíz es la misma que desde este punto hacia la otra raíz. Eso quiere decir simétrico. Para un lado y para el otro, izquierda y derecha, en este caso, es igual. ¿Sí? Bien, y después tenemos las ramas. ¿Sí? Que las ramas, como dijimos, pueden ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, va a depender del valor de a, de la fórmula general, cuando tenemos ax cuadrado. El valor de a, si es positivo, es decir, mayor a 0, las ramas tienen que ir sí o sí hacia arriba. Si es negativo, las ramas tienen que ir sí o sí hacia abajo. ¿Sí? Esa es una forma de comprobar si todos los cálculos que hicimos nos va a dar bien cuando vayamos a graficar. Veamos cómo se comporta la parábola dependiendo del valor de a, ¿sí? Si es positivo o si es negativo. Vemos entonces los elementos de la parábola. Tenemos la ordenada del origen, que es el punto 0, 4. En este caso esta parábola tiene dos raíces, que es el 1 en el eje X siempre, y 4 en el eje X también. El eje de simetría es un valor del eje X, en este caso es 2,5. Y el vértice, que es un punto, vamos a calcularlo, vamos a determinarlo. El punto A en este caso es 2,5 en el eje X y menos 2,28 en el eje Y. ¿Sí? Recordemos que es un punto. Ahora, en este caso, el valor de A es 1,02, ¿no? Es positivo, por lo tanto las ramas van a ir hacia arriba. Pero vamos a ver cómo se comporta a medida que variamos el valor de A.
¿sí? A medida que aumenta, fíjense que las ramas se van haciendo más angostas entre sí, fíjense el valor de A. En este caso, ¿sí? La ordenada del origen, en el caso que no se vea, ¿sí? A ver, en este caso la ordenada del origen no se ve, pero eso no quiere decir que no tenga, ¿sí? Sino que quiere decir que está más arriba, siempre va a tener una ordenada del origen, ¿sí? En este caso es positivo porque está por encima del eje X, ¿sí? Bien, sigamos entonces. A medida que se va haciendo menor, en valor absoluto, las ramas se van haciendo más separadas entre sí, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa ahora cuando es negativa? Fíjense qué pasó. Cuando A empezó a ser negativa, las ramas se fueron hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que vimos en la primera condición, ¿sí? Cuando A es positivo y cuando A es negativo, ¿sí? En este caso, la ordenada del origen también pasa a ser negativa, ¿sí? Y fijémonos también que cuando más grande se va haciendo en valor absoluto el valor de A, las ramas son más angostas, ¿sí? Tienen menos distancia entre sí. Nuevamente, acá la ordenada del origen no se ve, pero eso no quiere decir que no tenga, ¿sí? En este caso, como las ramas van hacia abajo, yo sé que la ordenada del origen tiene que ser negativa, ¿sí? Porque está debajo del eje X, ¿sí? No sé cuánto vale en realidad, pero sé que es negativa, ¿sí? Entonces, cada vez que se va haciendo menor el valor de A en valor absoluto, las ramas tienen más distancia entre sí, ¿sí? Se van ensanchando, digamos, ¿sí? Vuelve a ser positiva, entonces las ramas van hacia arriba. Hasta acá vimos entonces la fórmula de la función cuadrática, cómo determinar los coeficientes de esa fórmula. Luego vimos la parábola, los elementos de la parábola y el comportamiento de acuerdo al valor del coeficiente principal. En el video que viene de función cuadrática vamos a determinar los elementos mediante cálculos y luego vamos a graficar a partir de los mismos.